Saludos, nosotras somos estudiantes de la Universidad Tecnológica UTESA, recinto Puerto Plata. Estaremos hablando acerca de las funciones de la corteza parieto-occipital, pensamiento, conciencia y memoria. Esta asignatura es neuropsicología y está impartida por Priscila Rodríguez. Nuestro grupo está compuesto por Angelina Antigua, Yomaira Banks, Emelina Banks, Juliani Rodríguez, Taicha Santos y Geordali Ventura. Mi nombre es Angelina Antigua y estaré hablando acerca de la corteza parieto-occipital. El lóbulo parietal se encuentra sobre el lóbulo occipital y detrás del lóbulo frontal. Sus funciones son múltiples, pero si hay algo que define a esta área cerebral es su papel en la percepción sensorial, el razonamiento espacial, el movimiento del cuerpo y nuestra orientación. Es además en esta área donde se capta la información sensorial relativa a la mayoría de nuestros órganos sensoriales. Es aquí donde se procesa y se regula la sensación del dolor, la presión física y la temperatura, entre otras. El lóbulo occipital es el lóbulo central más pequeño. Se sitúa cerca de la nuca y no realiza una función en concreto. Es casi como esa ruta de paso por donde pasan, se organiza y se conectan la mayoría de nuestros procesos mentales. En esta también está el proceso de percepción y reconocimiento visual. El lóbulo occipital además tiene una importancia clave en todo lo relativo a nuestro sentido de la visión. De hecho, su corteza integra diversas áreas visuales como la que detecta los patrones, procesar esa información y enviarla a otras áreas del encéfalo. También nos ayuda a diferenciar los colores y participa en la elaboración de las emociones y el pensamiento. El área de asociación parieto-occipital temporal está situada en el gran espacio de la corteza parietal y occipital, cuyo límite anterior corresponde a la corteza sematosensitiva, el posterior a la corteza visual y el lateral a la corteza auditiva. Proporciona un alto grado de significación interpretativa a las señales procedentes de todas las áreas sensitivas que la rodean. El área de Wernicke es esta área principal para la comprensión del lenguaje, por tanto, es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Esta se ubica detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Muchas gracias. Mi nombre es Yomaira Mercado Van, matrícula 119-8412. Le estaré hablando de la corteza visual, principales áreas de esta, entre otras cosas. En la corteza visual se conoce como corteza visual a la parte de la corteza principalmente dedicada al procesamiento de la estimulación visual proveniente de los fotorreceptores de la retina. Se trata de uno de los estudios más representados a nivel de corteza, ocupado su procesamiento la mayor parte del lóbulo occipital y una pequeña parte de los parietales, principales áreas o parte de la corteza visual. La corteza visual no está conformada por una única estructura uniforme, sino que incluye diferentes áreas y vías cerebrales. En este sentido, podemos encontrar la corteza visual primaria, V1, y la corteza estriada, la cual a su vez se subdivide en diferentes áreas, que va desde la V2 hasta la V6. Corteza de asociación visual en esta parte se corresponde con las áreas 18 y 19 de Brodmann, que rodean el área 17. Su función es integrar información visual y compararla con experiencias previas, de forma que su lección impide reconocer objetos en el campo visual contralateral. También el área 18 hay una zona cuya estimulación provoca una desviación conjugada de la mirada hacia el lado contrario, como en la región frontal premotora. En esta parte, área de Brodmann, la corteza cerebral se ha dividido en base a la clasificación del histólogo alemán Corbian Brodmann,
publicado en el 1909, contiene 52 áreas citoestructurales numeradas en el orden en que la estudió. Una cuidadosa cuenta de números de área de Broman incluidas en las ilustraciones del libro de texto indica que faltan los números 13 y 16. La revisión de la monografía de Broman del 1909 revela que los números faltantes se encuentran en la ínsula. Las áreas 13 y 14 se refieren a los breves ínsulas colocadas en situaciones anteriores y a las áreas 15 y 16 a las dos ínsulas de la larga situación posterior. Más importante que la clasificación citoestructural es la clasificación funcional de la corteza en varias áreas motoras y sensoriales. Muchísimas gracias. Es Emelina Vaz Peralta y le estaré hablando sobre las lesiones en el lóbulo occipital. Las condiciones que pueden provocar una lesión o alteración en el lóbulo occipital pueden ser inmensas y hasta permanentes. Ahora veremos cuáles son los efectos más comunes en el lóbulo occipital. Entre estos está la visión ciega o ceguera, que aparece como consecuencia de una lesión bilateral en la corteza visual primaria. Los pacientes con este problema ven formas difusas, estímulos vagos de lo que no pueden reconocer ni la forma ni el color, ni la situación y ni siquiera si se está moviendo o no. También están las alucinaciones visuales, que puede suceder que las personas vean lo que les rodea de forma torcida, con colores extraños, con tamaños distorsionados, muy grandes o muy pequeños. También está la epilepsia, que en este caso los que en el paciente, a raíz de ser expuesto a un flash de luz intensa, puede experimentar un ataque epiléptico o sobreestimular las neuronas de esta área. Por lo tanto, otro tipo de epilepsia relacionada en esta parte en concreto de nuestro cerebro. Para concluir, cabe destacar que el lóbulo occipital puede estar relacionado con otros procesos que van más allá de la visión. Los neurólogos intuyen incluso que también estaría involucrado en la memoria, pero a día hasta hoy aún no tenemos estudios concluyentes. Gracias. Mi nombre es Juliani Rodríguez Martínez, matrícula 218-8437, y yo les estaré hablando sobre algunas funciones de la corteza periosteocipal. La primera está recibir impulso de los ojos. Los sentidos y los órganos sensoriales son las estructuras de nuestra fisiología que nos permiten captar estímulos del exterior. Sin ellos, es imposible saber qué sucede en aquello que nos rodea. Los ojos son los órganos capaces de captar señales lumínicas gracias a un complejo sistema en el que la luz viaja a través de ellos hasta proyectarse en la retina, que es la capa de tejido que hay en la parte más trasera del ojo. La retina es como una especie de pantalla de proyección. Una vez ahí, las neuronas fotorreceptoras se activan eléctricamente dependiendo de cómo es la luz que incide en ellas. También está la segunda, que es procesar la información visual. Los ojos no ven. Lo único que hacen es transformar una señal lumínica en una de eléctrica que sea asimilable por el cerebro, y más concentradamente el lóbulo occipital. Sea como sea, esta región del cerebro, después de recibir las señales nerviosas, debe procesarla. En el modo en el que lo procesa, igual que sucede con todas las otras funciones cerebrales, continúa siendo en parte un misterio, pero lo que sí sabemos es que realiza una serie de conexiones neuronales que permiten transformar las señales eléctricas en la visualización de imágenes. Por lo tanto, el que ve no es el ojo, sino el lóbulo occipital. De tercero está estimular la memoria. Parece algo obvio, pero visualizar imágenes nos hace acceder a recuerdos que tenemos guardados. Esto es posible gracias al lóbulo occipital.
pues al mismo tiempo que procesa las imágenes, las guarda en el disco duro para poder tener acceso a ellas. Esto también explica que tengamos memoria visual, pudiendo incluso proyectar recuerdos en nuestra mente, y esto es porque el lóbulo occipital estimula la memoria y también estimula el almacenamiento de recuerdos visuales. Y por último está interpretar las imágenes. Un ejemplo de este es ver un jabalí en el bosque mientras paseamos, es un potencial peligro. De este también se encarga el lóbulo occipital, aunque en estrecha relación con otras regiones cerebrales. De todos modos, este lóbulo contribuye a que asociemos la información visual a una reacción por parte nuestra. Hasta aquí mi parte. Mi nombre es Giordali Ventura, de matrícula 117-9034, y le estaré hablando sobre el pensamiento, la conciencia y la memoria. El pensamiento. Se puede definir el pensamiento como la capacidad cognitiva para la resolución de problemas inéditos o nuevos, utilizando para ello la experiencia previa del sujeto. Es la parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente, y es una capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionándola una con otras. Así definido, es aceptado considerar la existencia de dos modalidades esenciales de problema. Uno, aquellos en que los elementos estructurales para su resolución se encuentran dentro del campo perceptivo del individuo y en consecuencia constituyen el denominado pensamiento práctico o espacial, relacionando estructuralmente con los sectores de influencia parieto-temporoccipital, que algunos investigadores denominan centro asociativo posterior. Y número 2, aquellos problemas donde los elementos para su resolución no se encuentran presentes en el campo perceptivo del sujeto y que le imponen a una estrategia cognitiva e hipotética deductiva más compleja. Esta se planifica y es indirecta y también apoyada en un sistema denominado pensamiento lógico verbal o abstracto conceptual. También está lo que es la conciencia, que la conciencia es la cualidad o el estado del conocimiento del sujeto externo o de algo interno de uno mismo. La conciencia es el estado de cognición. Se presenta el medio en el que uno vive conformado de una verdad subjetiva que se refiere por tanto a lo exterior como a lo interior de uno mismo. Se puede definir como el conocimiento percisivo intuitivamente de algo en uno mismo. La memoria es el proceso cognitivo a través del cual se codifica, almacena y recupera una información o un suceso concreto. Es el proceso psicológico que nos permite aprender a lo largo de los años. El estudio de la memoria y el aprendizaje ha sido abordado desde diferentes aproximaciones teóricas y a través de diversos métodos de investigación, lo que ha posibilitado un gran aumento en el conocimiento de su funcionamiento total, normal como patológico. La memoria es un proceso cognitivo complejo, lo que hace muy difícil su clasificación debido a que no es un concepto unitario, sino que existen diversos tipos de clases de memoria que han sido descritas a través de las diversas clasificaciones de ellas. Está lo que es la memoria explícita, que también se denomina consciente o declarativa. Su principal característica es que la información es accesible a la conciencia y es susceptible a ser verbalizada. La información aquí contenida es modificable de manera que puede cambiarse a lo largo del tiempo. Y la memoria explícita se desarrolla posteriormente, episódicamente, autobiografía, sensación de estar recordando, requiere atención focal. Y la memoria implícita no declarativa o inconsciente. La memoria implícita es difícil de expresarse a través del lenguaje y posee un alto grado de rigidez, lo que dificulta su modificación. Está presente desde el nacimiento
procedimentario, somatosensorial, sin sensación de estar recordando y no requiere atención focal. Muchas gracias.